¿Qué tanto sabes de los libros apócrifos o deuterocanónicos? ¿Por qué es tan necesario traer a la mesa de discusión este tema? Si para los protestantes estos libros no tienen aprobación divina, ¿por qué hablar de ellos? En este video hablaremos de los libros apócrifos o deuterocanónicos para que quede claro que estos libros solo nos brindan información histórica y que no son inspirados por Dios. Por lo tanto, Dios nunca quiso que estos libros fueran parte del canon bíblico. No te vayas, que ya comenzamos. Hola, si es la primera vez que miras uno de nuestros videos, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que seas el primero en ver nuestros videos que subimos semanalmente. En este canal tenemos como propósito ayudarte en tu formación bíblica, así que suscríbete en este momento y no olvides activar la campanita de notificaciones. Cuando hablamos de los libros apócrifos o deuterocanónicos, hacemos referencia a los libros que fueron escritos en el siglo II y I antes de Cristo y durante el Nuevo Testamento. La palabra apócrifo significa escondido, mientras que la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Los apócrifos o deuterocanónicos fueron escritos originalmente en el tiempo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, hay libros apócrifos tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Según el licenciado Nimrod López, quien posee una licenciatura en teología, dice que hay no menos de 47 libros apócrifos del Antiguo Testamento y 40 libros del Nuevo Testamento, sin incluir todos los archivos encontrados, preservados y registrados en publicaciones formales, como fragmentos, epístolas o escritos menores. La mayoría de los expertos afirman que la fecha de redacción de los apócrifos del Antiguo Testamento fue entre el siglo II y I antes de Cristo, conocido como el periodo intertestamentario. Este fue un tiempo difícil, hablando política y religiosamente. Dios guardó silencio y su palabra escaseó, por lo que se cree que muchos escritores del entonces fueron motivados a escribir, pero como lo he dicho antes, Dios guardó silencio y no inspiró estos libros. Los libros apócrifos registrados formalmente están redactados en diferentes géneros literarios, como narrativa, testamentario, cánticos, oraciones y apocalípticos. Estos son los apócrifos del Antiguo Testamento según López. Carta de Aristeas narra el supuesto origen de la Septuaginta. Jubileos, antigüedades bíblicas, vida de Adán y Eva, versión griega, vida de Adán y Eva, versión latina, Paralipómenos de Jeremías, tercera de Esdras, Judith, Tobit, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos, Barut, Sirácida o Eclesiástico, vida de los profetas, sabiduría de Salomón, salmos de Salomón, odas de Salomón, Susana, Bel y el dragón, oración de Manasés, libro arameo de Ajicar, José y Asaned, oráculos sibilinos, libro etiópico de Enod, libro de los secretos de Enod, libro hebreo de Enod, libro cuarto de Esdras, ascensión de Isaías, testamento de los 12 patriarcas, testamento de Job, testamento de Moisés, testamento de Abraham, testamento de Isaac y de Job, testamento de Salomón, testamento de Adán, apocalipsis de Esdras en griego, apocalipsis de Cedra, visión de Esdras, apocalipsis siríaco de Barut, apocalipsis griego de Barut, apocalipsis de Elías, apocalipsis de Sofonías, apocalipsis de Abraham, apocalipsis de Adán
y apócrifo de Ezequiel. También te compartimos los 40 libros apócrifos del Nuevo Testamento, distribuido en diferentes géneros literarios. Evangelios gnósticos encontrados en Nag Hammadi, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás. Evangelios: Evangelio de la infancia, Epístola de los apóstoles, Evangelio de los ebionitas, Evangelio de los hebreos, Evangelio de los nazarenos, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Nicodemo, Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, escrito en copto, Evangelio del Salvador, Evangelio secreto de Marcos, Protoevangelio de Santiago, Hechos de Juan, Hechos de Pablo, Hechos de Pedro, Hechos de Pilato, Hechos de Tecla, Hechos de Tomás, epístolas y literatura relacionada, carta de Pedro a Santiago y su respuesta, carta de Ptolomeo a Flora, correspondencia entre Pablo y Séneca, epístola a los laodicenses, literatura pseudo-clementina, predicación de Pedro, pseudo-Tito, tercera epístola a los Corintios, tratado sobre la resurrección, Apocalipsis y literatura relacionada, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pedro en copto, Himno de la Perla, el libro secreto de Juan, Pensamiento Trimorfo, el segundo tratado del Gran Sed, y sobre el origen del mundo. Queremos recordar que existen otros archivos, fragmentos y escritos menores que no están en esta lista. Es decir, existen muchos otros escritos apócrifos. Los israelitas trataron a los libros apócrifos o deuterocanónicos con respeto, pero nunca los aceptaron como los libros verdaderos de la Biblia hebrea. Por ejemplo, el Talmud. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso, elaborado entre el siglo III y el V, por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Pero no necesariamente los israelitas consideraban el Talmud inspiración divina, aunque sí valoraban muchísimo el escrito. De igual manera, los escritos apócrifos o deuterocanónicos, los israelitas no los consideraban inspiración divina. Aceptar los libros apócrifos o deuterocanónicos como inspiración de Dios se estaría aceptando errores y contradicciones, puesto que es eso lo que contiene. La Iglesia Católica Romana abraza varios de los libros apócrifos o deuterocanónicos antes mencionados, los cuales contienen literatura de sabidurías, historias de los tiempos del Antiguo Testamento, profecías y narraciones históricas del pueblo judío. Alrededor del 400 de la era cristiana, Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, compiló las obras más importantes de la literatura sagrada de la Iglesia cristiana. Al hacerlo, tradujo muchísimos escritos, incluyendo la propia Biblia, del hebreo, arameo y griego a latín. Su traducción de la Biblia se le conoce hoy como la Vulgata Latina. La Vulgata se convirtió en la principal Biblia utilizada por la Iglesia Latina durante aproximadamente 1500 años. En ella, Jerónimo incluyó las obras apócrifas, pero ojo, hizo una distinción entre estas y el canon de la Biblia. Jerónimo escribió al respecto: así que, como la Iglesia de hecho, dice Judith, Tobías y los libros de los Macabeos, pero no los recibe entre los libros canónicos, entonces también leamos otras obras en cuestión para la edificación de las personas, pero no para establecer la autoridad de los dogmas eclesiásticos. Sin embargo, con el tiempo los líderes de la Iglesia Católica otorgaron el mismo estatus a los libros apócrifos, tanto así que en el Concilio de Trento,
En 1545 y 1543, la Iglesia Católica Romana, en respuesta a la sublevación de la Reforma Protestante, declaró a los apócrifos como parte oficial del canon bíblico por primera vez, utilizando la denominación deuterocanónicos, que significa añadidos al canon más tarde. O en segundo lugar, como tal, los católicos romanos siguen incluyendo a los apócrifos en la Biblia. También vale mencionar que los libros apócrifos o deuterocanónicos respaldan algunas de las cosas en que la Iglesia Católica Romana cree y practica, las cuales no están de acuerdo con la Biblia. Por ejemplo, las oraciones por los muertos, peticiones a los santos en el cielo por sus oraciones, adoración a ángeles y ofrenda de limosnas expiatorias por los pecados, entre otras muchas enseñanzas erróneas que no son respaldadas por el canon bíblico, pero sí aparecen en los libros apócrifos. Algunas cosas de las que dicen los apócrifos o deuterocanónicos son verdaderas y correctas. Sin embargo, debido a los errores históricos y teológicos, estos libros deben ser vistos como documentos histórica y religiosamente falibles, y no como la inspirada y autoritativa palabra de Dios. Los cristianos consideramos que todo libro que no forma parte del canon de la Biblia constituye un severo riesgo de desviación al tomarlos como una posible fuente de doctrina. Por lo antes mencionado, solo reconocemos los 66 libros inspirados por Dios, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Todo libro fuera de estos es considerado apócrifo o deuterocanónicos, y aunque posean algunas verdades históricas, no los consideramos inspirados por Dios. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos. Déjanos un comentario, nos gustaría saber cuál es tu opinión con relación a los libros apócrifos. Gracias por ver uno de nuestros videos y no olvides compartir y suscribirte a nuestro canal. Que Dios te bendiga.